A ver. Muy buenos días, chicos. Vamos a empezar nuestra clase de aritmética del día de hoy. Colocamos las diapositivas. Hoy día vamos a ver rápidamente el conjunto de los números naturales y las propiedades de la adición. ¿Ok? Entonces, ¿qué son los números naturales? Tenemos que explicar esto, ¿por qué? Porque cuando explique los números enteros, ustedes tienen que tener una idea de lo que estoy hablando en ese momento. Ahora, los números naturales son los que utilizamos en la vida cotidiana para contar u ordenar los números para contar o ordenar las cosas que nosotros vemos, ¿ya? O que podemos percibir. Los números naturales no tienen parte decimal, no tienen unidad imaginaria o no son fracciones. Todo número natural es un número que nosotros podemos utilizar para contar cosas exactas, ¿ya? ¿Cuáles son esos números? A partir del 1, chicos. El 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6. Todo lo que tú utilizas para contabilizar, por ejemplo, contabilizar dinero en soles nada más, no en céntimos, en soles nada más. Un sol, 2 soles, 3 soles, 4 soles, 5 soles, así, ¿verdad? O para contabilizar animales, 10 vacas, 40 perros, 500, no sé, 500 avestruces, o 8 planetas, no sé, cosas que puedes contabilizar exactamente, porque tú no puedes decir, por ejemplo, 7 carros y medio carro, ¿verdad? Un carro es uno solo, completo, no puede ser la mitad. Entonces, tú normalmente cuando cuentas cosas, dices números exactos. 7 carros, 9 perros, no dices 9 perros y mitad de perro, ¿verdad? O una décima de perro. No utilizamos la idea ni de decimal ni de fracción cuando hablamos de ese tipo de cosas. ¿Ok? Cuando contabilizamos cosas que representan un todo, se utilizan números naturales. Igual para ordenar. Cuando estás en una carrera, digamos, participan 50 personas, hay primer puesto, que es el 1, segundo puesto, que es el 2, tercer puesto, que es el 3, cuarto puesto, que es el 4, y así. Los utilizamos para ordenar cosas. Esos son los números naturales, los que nos sirven para eso. Ahora, existen infinitos números naturales, recuerden, porque yo puedo seguir contando 1000, 1001, 1002, 1003, 16.000, 16.001, 10.006, ya, 16.002 y así, ¿ok? Entonces, puedo colocar todavía un número más grande, 4.899.402, por ejemplo, y así. Puedo seguir contabilizando y agregando más ceros y entonces digamos que tendríamos un número enorme, enorme, enorme. Pero viene otra persona y nos dice, a ver, por ejemplo, yo tengo este número, ¿no? 6, 5, 6, así. Es un número grande que yo me puedo imaginar, digamos. ¿Ya? Así. Un número grande. ¿Ya? Viene una persona y dice, yo he pensado en este número y le agrega una cifra. Y de ahí viene otra persona y dice, yo he pensado en este número y le agrega otra cifra. Y otra viene y le dice, yo he pensado en este número y ahora yo le agrego otra cifra. Imaginemos que cada persona del mundo coloca una cifra. Son demasiadas personas, ¿verdad? No nos alcanzaría el papel para escribir todo ese número. Por eso se dice que los números naturales son infinitos, porque no podemos terminar de escribir, porque siempre va a haber un número que tenga una cifra más. Y si yo quiero, le aumento a ese infinito, le aumento una cifra más, y así, y así. Entonces, esa es la idea de que hay infinitos números, que siempre va a haber un número con una cifra más. ¿Listo? Entonces, aparte de eso, dice, algunos autores consideran que el 0 también es un número natural, ¿ya? En algunos libros vas a encontrar que los naturales son a partir del 1, ¿ya? Nosotros lo vamos a considerar así, como si fuesen a partir del 1. Ahora, si encontraras este simbolito que representa los números naturales y aquí en la esquinita ves un 0 chiquito, eso significa que los números naturales de ese conjunto van a empezar en el 0 y van a continuar con los normales. Si es que lo ves, comienza con el 0. Considera que el 0 es parte de ese grupo de números naturales. Pero si está así nada más, si la n está solita, significa que empiezas a partir del 1. ¿Hasta ahí está entendible, chicos? ¿Todo bien? ¿Sí? Ya. Voy a pasar entonces. Ahora trabajemos las propiedades de la adición, ¿ya? Propiedades de la adición.
La primera propiedad, la propiedad de clausura o cerradura. ¿Qué nos dice esta propiedad? Dice, la suma de dos números naturales da como resultado otro número natural. Si nosotros tenemos un número A, esa A puede representar cualquier número natural, sea 1, 2, 3, 4, 5, cualquiera. Y tenemos un número B, digamos que esa B representa cualquier otro número natural, también puede ser 1, 2, 3, 4, 5, cualquiera. Entonces, si yo sumara dos números naturales, el resultado de la suma también debe ser un número natural. No puede ser un número diferente de los números naturales. Por ejemplo, si yo sumo dos naturales, no me puede dar un decimal, o no me puede dar un quebrado, o no me puede dar un número complejo. Tiene que darme un número natural. ¿Ya? Entonces, un ejemplo, mira. Si yo escogiera para A 8 y para B 3, sumados estos dos números naturales, ¿cuánto me da? 11, ¿verdad? Y 11 es un número que pertenece a los números naturales. Entonces, se cumple la propiedad de clausura. Siempre se va a cumplir que sumar dos números naturales da otro número natural. Por ejemplo, 27 más 14, mira. Ambos son números naturales. 27 es natural y 14 también. Si yo lo sumo, ¿cuánto me daría? 41, ¿verdad? 41. ¿Y 41 no es un número natural? Sí, ¿verdad? Sí es un número natural. Entonces, se cumple. Cumple la propiedad, la que está aquí. Profesor, ¿y si sumara tres números, qué pasaría? Lo mismo. 3 más 8, 11. Más 5, 16. 16 es un número natural. Sí, ¿verdad? Entonces también cumple la propiedad. Entonces, cada vez que tú sumes números naturales, siempre te va a dar otro número natural. ¿Ya? Por eso se llaman propiedades de la adición, porque siempre que estés sumando números naturales siempre que estés haciendo la operación de la adición con números naturales, siempre te tiene que dar otro número natural. Siguiente, propiedad conmutativa. La propiedad conmutativa nos dice que el orden de los sumandos no altera la suma. Significa que si yo tuviera dos números que son naturales, si yo lo sumo primero A más B, me tiene que salir lo mismo que sumar B más A. Entonces, fíjate aquí, si yo tengo 7 más 8, es lo mismo que 8 más 7. Ojo, normalmente no escribimos acá el signo positivo, ¿verdad? Pero ahí está. Recuerden que todos los números naturales son positivos. Entonces, ahí tiene que estar ese signo, ¿ya? Pero en todo caso, cambiar las posiciones de estos dos números naturales no altera el resultado. 7 más 8 sigue siendo 15 y 8 más 7 sigue siendo 15. Entonces, si tú encuentras, por ejemplo, 49 más 50, es lo mismo que sumar 50 más 49. ¿Por qué? Porque si tú sumas esto, tendrías 99 y del otro lado también. Entonces la igualdad se cumple. 99 es igual a 99. Profesor, ¿y si fuesen tres números? Por ejemplo, 7 más 3 más 5. Y del otro lado tuviera 5 más 3 más 7, profesor. ¿Saldrá lo mismo? Si todos son números naturales y todas las operaciones son de adición, entonces sí, 7 más 3 más 5, 15. 5 más 3 más 7, 15. ¿Puede ser con más sumandos, profesor? Sí, pueden ser 8, 9 sumandos, pueden ser 1000 sumandos, y no importa cómo los ordenes, igual te tiene que salir lo mismo de un lado que del otro. ¿Ok? Hasta ahí. Esa es una propiedad que nos permite ordenar los números a conveniencia. Nosotros podemos escoger el orden en los que lo vamos a sumar. Depende de cuál se te haga más fácil. ¿Eso en qué nos ayuda? A veces las ecuaciones nos dan un montón de números que se tienen que sumar al mismo tiempo. Tú puedes escoger sumar el primero con el último. Si todo es adición, sí. Puedes escoger sumar el primero con el último, el segundo con el cuarto, el tercero con el noveno, qué sé yo. Entonces, para eso sirve conocer esas propiedades, porque nos permiten agilizar algunos procesos. Siguiente, propiedad asociativa. En una adición se pueden agrupar de diferente forma los sumandos y la suma no cambia. Fíjense ahí. Si tenemos tres números naturales, porque esas letras representan cualquier número natural posible,
Entonces, si yo colocara dentro de un paréntesis 2 de esos números y lo sumara con un tercero, va a ser lo mismo que sumar este de aquí, el primero, con la suma de los otros dos. ¿A qué me refiero con eso? Fíjense aquí hay un ejemplo. Tenemos 7 más 3 dentro de un paréntesis más 5. Eso es igual a 7 más, entre un paréntesis, 3 más 5. Si nosotros desarrollamos esto, ¿cómo lo trabajaríamos? Primero los paréntesis, ¿verdad? 7 más 3, 10. Más 5. ¿A qué es igual? 7 más 8. Ahora, 10 más 5 es igual a 15. Y 7 más 8 es igual a 15. Entonces, no importa en qué parte empiece a sumar. Yo puedo asociar los números para empezarlos a sumar de la forma que yo quiera, siempre y cuando todos sean números naturales y todas sean operaciones de adición. Ya tienen que cumplirse esos requisitos para poder sumar. Profesor, y si fuesen 4 números, por ejemplo, ¿no? 4 más 8 más 2 más 1. Y del otro lado también están 4 más 8 más 2 más 1, ¿ya? Si yo quisiera, profesor, agrupo estos. Y si yo quisiera, agrupo estos. Y si comienzo a sumar, ¿me va a salir lo mismo? Sí. 4 más 8 más 2, 12. ¿No? 14, perdón, 14. 14 más 1. Y del otro lado tendría 4 más 8 más 2 más 1, 11. Entonces, 14 más 1, 15. Y 4 más 11, 15. Entonces se cumple. No importa cuántos agrupes, ya se tiene que seguir cumpliendo la propiedad. Siempre que utilices números naturales y siempre que todas sean operaciones de adición. Si hay una resta ahí, tienes que tener cuidado. No es lo mismo. Eso lo vamos a ver en conjunto de números enteros, cuando explique los números negativos. Otra vez voy a hacer esas explicaciones. ¿Ya? Hasta ahí, chicos, pregunta. ¿Hay alguien que no haya entendido algo? Por favor, pregunten. Dígame, profesor, ¿puede volver a la primera propiedad? No entendí bien. O profesor, ¿puede volver a la segunda propiedad? No entendí bien. Y yo lo hago. Pero si no me dicen nada, yo simplemente avanzo. ¿Hay alguien que quiera alguna repetición de alguna explicación? ¿Nadie? Bueno, yo les doy la oportunidad, pero si no la van a aprovechar, listo. Entonces se supone que me están entendiendo. Propiedad del elemento neutro. Cualquier número sumado con el 0 es igual al mismo número. El 0 es el neutro aditivo. Se refiere a que en la adición, ese número, el 0, no va a afectar a la otra cantidad. Simplemente vamos a obtener lo mismo. Si yo tengo un número natural cualquiera que pertenezca a los naturales, entonces si yo sumo ese número más el 0 o coloco el 0 y le sumo ese número, me tiene que dar ese mismo número. Ejemplo, si yo sumo 0 más 5, es lo mismo que decir 5 más 0. Y eso es igual a 5. ¿Ya? Entonces, por esa razón es que se llama neutro el 0, porque no afecta en nada a la cantidad. Se llama neutro porque no afecta en nada a la cantidad. Fíjense que aquí he aprovechado en explicar también, o mejor dicho, demostrar la propiedad conmutativa, ¿no? Que nos dice que si yo intercambio las posiciones, igual me tiene que dar un número natural. Ahora, se supone que uno de los requisitos es que uno de los elementos sea un número natural, ¿no? Aquí estaríamos aceptando que el 0 también es natural, ¿cierto? Pero algunas personas dicen que no. Entonces, ¿por qué estaría ahí el 0 en la demostración de los naturales, cierto? ¿Para qué lo utilizaríamos? Entonces, por eso dicen que algunos matemáticos lo consideran natural y otros simplemente no. ¿Ya? Pero no nos vamos a pelear por esas cosas. Nosotros vamos a trabajar para aprender, nada más. Ya si te dedicas a la matemática en un futuro, siendo un matemático puro y quieres demostrarlo tajantemente, tendrás que estudiar fuerte, pues. Listo, listo. Otro ejemplo, no importa qué número sea. Por ejemplo, si yo sumo 0 a 1000, sigue siendo 1000, ¿verdad? Si yo le resto, perdón, si yo le resto.
Si yo le sumo a 243, oh, perdón, 1243, le sumo 0, sigue siendo 1243. Entonces va a cumplir. Ahora, adelantándoles, ¿no? Fíjense aquí. 1243 menos 0. ¿A qué es igual? A 1243. Esto es una resta, fíjense aquí. Pero si yo digo 0 menos 1000, y acá le pongo que esto es 1000, eso está mal. Cuando es una resta, el resultado es negativo. Por esa razón es que tenemos que tener mucho cuidado cuando aplicamos estas propiedades y hay una resta, porque no siempre se aplica. No siempre aplica. ¿Ya? En algunos casos sucede que es verdad, pero en otros no. Y esa es la razón por qué aparecen los números enteros, o sea, los negativos, porque el conjunto de los números naturales no era suficiente. No habían respuestas para este tipo de situaciones. Entonces, por esa razón es que primero les enseño las propiedades con números naturales para que cuando veamos las propiedades con números enteros entiendan por qué razón son así. ¿Ya? Entonces, ese es un adelanto nada más, un adelanto. De ahí lo vamos a revisar con más calma. Pero tengan mucho cuidado a la hora que resuelven ejercicios. No se vayan a confundir. Si encuentran un signo negativo, cuidado al aplicar las propiedades. Solamente es cuando todos son positivos. ¿Ya? Siguiente. Ahora viene la parte de adiciones particulares. Vamos a utilizar estas formulitas, ya que están aquí. Esta y esta, para hacer sumas que son, digamos, prácticas o rápidas, ¿ya? Entonces, si tú tienes que sumar, apunten por favor esto que vamos a hacer una práctica, ¿ya? Vayan apuntándolo o tomen una foto. Entonces, para sumar n números, dice naturales, ¿qué fórmula utilizo? Utilizo esta formulita que está aquí, ¿ya? Entonces, tiene que cumplirse que inicie desde el 1, chicos. Siempre tiene que iniciar desde el 1. Mira, cuenta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tienen que estar toditos los números naturales desde el inicio. Y va a haber uno que acaba aquí. Puede ser 40, puede ser 1000, puede ser 850, no sé. El número que te dé el ejercicio al final. Ese número va a ser n, el que está al último. Entonces, cuando tú sepas el valor de n, lo vas a reemplazar en esta fórmula y vas a obtener un resultado. ¿Ya? Así se realiza ese tipo de sumas cuando hay n números. ¿Ya? Dice, n es 5, entonces serían 5 números. El 1, el 2, el 3, el 4, el 5. N es 10, entonces serían 10 números. El 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9 y el 10. Todos esos números se están sumando. Sumando. ¿Ya? Entonces, primero tenemos que saber cuántos números hay desde el 1 para poder aplicar la fórmula. ¿Ya? Vayan apuntando eso. Mientras, aquí hay otra formulita que es para sumar números pares. ¿Cuál es el menor número par natural que existe? El 2. Ese es el menor número natural par que existe. Mayor que 0, por decirlo así. ¿Ya? Entonces, yo tengo 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, así. Puedo tener una lista enorme de números pares que son consecutivos, obviamente. Entonces, cuando yo llegue al último número par que tenga que sumar, va a tener esta forma, 2n. Imagínate que fuese 10, ¿ya? Entonces, este 10 tendría la forma 2n. Significa que 2n es igual a 10. ¿Para qué me sirve esto? Para saber que n vale 5. ¿Por qué razón? Porque lo tengo que reemplazar aquí en la formulita. Cuando ya sepa cuánto vale n, aplico la formulita y me va a salir un resultado. ¿Ya? Me va a salir un resultado. ¿Hasta ahí todos bien? ¿Están entendiendo más o menos? Voy a hacer más ejemplos, pero quiero saber si hasta ahí me están entendiendo. Ya. Lo último. La otra es para impares, dice. Números impares. ¿Cuál es el primer número impar? El menor, el 1. Entonces, a partir del 1 cuentas, ¿no? 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17, 19 y así. Hasta que te den el último. Y acá tiene una forma, dice, el último elemento de esa sumatoria tiene una forma. 2n menos 1. Imagínate que fue
27, por ejemplo. No, 27 no. 15. Entonces, ese 15 tendría que ser igual a 2n menos 1. Porque esa es la forma del último elemento. El último elemento siempre es igual a esta de aquí, cuando son impares. ¿Para qué? Para yo saber que n es igual a 8. Una vez que resuelvo todo esto, sale que n es 8. ¿Y eso para qué me sirve? Para reemplazarlo en la formulita. Simplemente pones el número, sumas, restas, multiplicas o elevas potencia y ya está. ¿Ya? ¿Terminaron de copiar, chicos? No, Silka todavía falta. Fernando, dime. Usted se refería que la cantidad de números que hay, ¿no? ¿Cuál? ¿Cómo? La cantidad de números. En el primero, dices, en el primero. En los tres. En general. N es la cantidad de términos. En el primero sí, ¿ya? En el segundo también, solamente que cada número es el doble. Igual aquí también n representaría la cantidad de elementos. Ahora, en esto no lo tengo clara, espérate. Sí, también n representaría la cantidad de elementos que hay en la sumatoria. Sí, está bien. Entonces, de esa forma vamos a trabajar. Muy buena observación, Antoinette, sí. ¿Listo, Sitka? ¿Todos los demás ya copiaron? Leonel, ¿copiaste? Ok, Sitka, ¿terminaste? Vamos a esperar un ratito más. ¿Ya? En todo caso, si no nos alcanza el tiempo, entramos otra vez, ¿ya? Unos 10 o 15 minutos más para que terminen de dar su práctica. Por favor, si algo no entienden en las explicaciones que voy a hacer en los ejemplos, pregunten. Porque una vez que... Ya, muy bien, Sitka. Una vez que yo termine de explicar y ustedes me dicen que han entendido, damos la práctica. ¿Ya? Entonces, primer ejercicio. Hay que identificar cuál de las tres sumas vamos a hacer. Observa. 1, 2, 3, 4, 5. Y por acá tienen que estar 6, 7, 8, así, hasta el 14, dice. Vas a sumar del 1 al 14. ¿Cuál es la fórmula que nos permite sumar todo esto? Si son números consecutivos, son n números. La fórmula es n por n más 1 entre 2. Esta es la formulita, ¿verdad? La primera que hemos visto ahí. Ahora, ¿cuál es n? N vendría a ser el último número que está en esa sumatoria. Entonces, si n es 14, yo lo que voy a hacer es reemplazar toda esta cantidad de números que se están sumando por la fórmula con el n reemplazado por 14. Entonces tendría 14 por 14 más 1 entre 2. Ahora, yo puedo simplificar este 2 con este 14 y me saldría 7 aquí y 1 aquí. Por lo que el resultado me quedaría 7 multiplicado por 15. Profesor, ¿y lo puedo hacer así? 14 por 15 entre 2 y luego multiplicar estos dos, que me saldría 196 más 14. 196 más 14 sería 0, 1, 1 y 2. 210 creo que sale. ¿Ya? Y eso lo divido entre 2. Entonces aquí tendría 1, 0, 5. ¿Verdad? 105. Profesor, ¿lo puedo hacer de esta forma? Sí, sí lo puedes hacer de esta forma. Yo lo estoy haciendo así porque así me parece a mí más fácil. Menos tiempo, mira. 7 por 15, ¿cuánto es? 105. ¿Salió lo mismo? Sí, salió lo mismo. Entonces, tú puedes tomar este camino que está de rojo o puedes tomar este camino que está de negro. ¿Hasta ahí alguien que no haya entendido o puedo continuar? A ver, le voy a preguntar a Sitka. Sitka, ¿has entendido? No, profesor, lo puedo... Repito, entonces, se escucha entrecortado. ¿Quieres que repita?
Sí, ya. Repito entonces. Primero hay que identificar, a borrar todo. Primero hay que identificar, Sitka, pero préstame atención, no estés moviendo el celular, préstame atención. Primero hay que identificar cómo son los números. Fíjate aquí, comienza en el 1, sigue el 2, el 3, el 4, el 5. Acá tiene que estar más 6, más 7, más 8, así. Todo eso está aquí. De ahí sigue más 13, más 14. Aquí acaba, ahí acaba la sumatoria. Entonces, ¿qué fórmula se utiliza cuando tengo 14 números? Mira, 1, 2, 3, 4, 5 hasta el 14. ¿Qué fórmula uso? Utilizo esta de aquí, que es la primera fórmula que les he dado en la parte anterior. ¿Ya? Ahora, ¿de dónde saco yo n? N es el último número. Este es n. El último número es n. Entonces, n vale 14. ¿Qué vas a hacer? Vas a reemplazar ese 14 en esta fórmula. Esto de aquí es lo mismo que está acá. Entonces, todos estos números desaparecen y tú vas a poner en la fórmula, donde está la n, pones 14. Donde está la n, pones 14. Una vez que has colocado los 14 en su sitio, sumas, ¿ya? Sumas 14 más 1, 15. Entonces tendrías 14 por 15, dividido entre 2. Luego de eso, multiplicas esos dos, 210 sobre 2. ¿A qué es igual? Es igual a 105. ¿Te parece muy larga esa explicación? Acá puedes ir dividiendo 14 entre 2. ¿Cuánto es? 7. Acá 1. Entonces, ¿qué saldría? 7 por 15. Y 7 por 15, 105. Puedes escoger. Ojo, Sitka, lo que te estoy explicando aquí son dos caminos diferentes para la misma respuesta. Si tú quieres, puedes hacer este de rojo. Y ahí acá acaba el ejercicio. Si tú quieres, puedes hacer este de aquí, el de negro. Y ahí acaba el ejercicio. Pero no hagas los dos. ¿Ya? No hagas los dos. Te estoy explicando dos maneras diferentes para hacerlo, pero tú puedes escoger la que creas que puedes hacer más rápido o mejor. ¿Está bien? ¿Me entiendes hasta ahí? Ya. Entonces, voy a borrar todo eso para que se entienda. Así lo puedes hacer y está bien. Simplemente haces eso y está bien. No hay ninguna necesidad de hacerlo de la otra forma si ya lo hiciste así. Siguiente ejercicio. Observen. ¿Cómo son los números que están aquí? Desde el inicio. 2, 4, 6. Y aquí tienen que estar más 8, más 10, más 12. ¿Hasta dónde? Hasta el 22, dice. Hasta el 22. ¿Cómo son estos números? Pares, ¿verdad? ¿Cuál es la fórmula para los números pares? N por n más 1. Vuelve a preguntarte, ¿de dónde sale n? N va a salir del último número, este de aquí. ¿Ya? Pero presta atención, por favor, a esta parte. Presta atención. La forma que tiene el último elemento de la sumatoria es 2n. Ya no n solita, 2n. Cuando veas que son pares todos, el último término es 2n. Entonces, ¿cuánto vale n? N vale 11. Profesor, ¿por qué? Porque n es igual a 22 entre 2 y n es igual a 11. Por eso n vale 11. Profesor, entonces si ya conozco cuánto vale n, ¿lo puedo reemplazar en la fórmula? Sí. En tu sumatoria simplemente cambias todo esto. Acá le faltan puntos suspensivos, espérense. Estoy en el ejercicio 2, ¿verdad? Aquí. Más. Listo. Y aquí era. Listo. Entonces, voy a sumar todo eso. ¿Ya? Todo eso lo voy a intercambiar por esta fórmula, pero en vez de n voy a colocar 11. Mira, en vez de n coloco 11. Igual aquí en el otro lado, igual, 11. Entonces, ¿cuánto es 11 por 12? Es 132. Esta es la sumatoria de todos esos números que estaban ahí. ¿Alguien que no haya entendido o hasta ahí estamos claros? Si no, para repetir. Chicos, hablen, porque a la hora de la práctica no quiero ojitos que se miran por todos lados. ¿Sí se entendí? Muy bien, Antoine. ¿Qué dices, Fernando? ¿Quieres que repita o has entendido? Ya, mira.
Leonel, ¿qué me dices tú? ¿Está todo correcto? ¿Seguro? Ya. César, ¿tú también? Sí, profesor. Ah, ya, sí has entendido, ok. Vamos con el último ejemplo. Fíjense cómo es el número aquí. 1, y el siguiente, 3, y el siguiente, 5. Son impares, ¿verdad? Impares. ¿Cuál es el último número? Este, el 19. Ahora, ¿cómo sumamos todos esos números que son impares? Utilizamos esta fórmula de aquí, n al cuadrado. La pregunta es, ¿de dónde aparece n? Del último número, chicos, siempre del último. Pero ¿cómo es la forma de ese número? La forma del último número es 2n menos 1. Mira, en el primer caso era n, que son todos los números consecutivos, desde el 1. En el segundo caso de los pares es 2n. Y en el tercer caso de los impares es 2n menos 1. Entonces, ese menos 1 pasaría al otro lado a sumar y el 2 pasa a dividir. Entonces saldría 10. N es igual a 10. Voy a reemplazar todos estos números por esa fórmula, n al cuadrado. Pero si n vale 10, lo reemplazo. 10 al cuadrado. Y 10 al cuadrado es 100. Nada más. Eso es todo lo que se debe de hacer. ¿Han entendido, chicos? Antes de pasar a la práctica, ¿están totalmente seguros que saben cómo van a hacer los ejercicios? La tienen clara, totalmente clara. Sitka, ¿estás completamente seguro que lo puedes hacer? Dime, háblame. Enciende el micro, dime, profesor. Sí, profesor, no. Profesor, sí. Seguro, ya. Muy bien, pasamos a la práctica entonces. Listo, recuerden, si no veo nombre, no veo fecha, no veo grado, no veo curso, les pongo la mínima nota. Tiene que estar ahí clarito sus datos. Y de ahí pasan a resolver el ejercicio. Chicos, nos quedan unos 4 minutos, así que lo que voy a hacer es volver a abrir otro Zoom, ¿ya? Si se corta, vuelven a entrar. Escuchen bien, ¿ah? Si se corta, vuelven a entrar. Identifiquen, ¿ah? Identifiquen cuál es la sumatoria, con qué fórmula tienen que trabajar, porque ahí no está en orden, está en desorden. Fíjense bien, ¿cómo son estos números? ¿Cómo son estos números? ¿Cómo son estos números? Identifiquen cuáles son, porque si no estarían utilizando una fórmula incorrecta. Utilicen los apuntes que han hecho, chicos. Yo no les estoy prohibiendo utilizar sus apuntes. Si no recuerdan cómo es la fórmula o el número, la forma del último número, miren sus apuntes.